El diablo se enfada. Como ya he dicho, teníamos un nuevo pastor en la iglesia de Bucarest, que era absolutamente extraordinario. Dios nos había enviado a un hombre joven, capaz y excepcionalmente consagrado. Sus sermones siguieron reavivando y haciendo crecer la iglesia. La gente oía hablar de él y venían a escucharle. Los amorosos miembros daban la bienvenida a las visitas y muchos se unían a nuestra feligresía. Nuestra fraternal iglesia cobró vida por entero. A los 2 años de empezar a orar, Dios nos desarrolló y preparó para lo que tenía que venir. En el proceso de contestar nuestras oraciones, el Señor nos dio tiempo para conocerle mejor y confiar más en Él. Él sabía que necesitábamos fe para lo que sucedería después. Cada vez que Dios empieza a trabajar en su iglesia, Satanás promueve conflictos, ataca con verdadera hazaña. Lo he visto muchas veces. Siempre me lo recuerdo. Esto es la guerra. Es el gran conflicto entre Dios y Satanás. Me viene a la cabeza una vez en que di comienzo a una serie de reuniones de evangelización y nuestra fosa séptica se desbordó en nuestro sótano. Nadie podía entender por qué. Otra vez, cuando yo conducía hacia el aeropuerto en mi bonito Nissan Máxima, el motor se cayó literalmente fuera del coche en la autopista interestatal. En una ocasión, cuando estaba listo para viajar a Alemania para una reunión de evangelización, un árbol cayó sobre mi coche en una súbita tormenta. Satanás odia lo que hacemos. Recientemente tenía que hablar ante los profesores y estudiantes del seminario de la Universidad de Andrews. En mi camino hacia allí, debía parar primero en la 3ABN y grabar un importante programa que se retransmitiría a todo el mundo. Mientras conducía, oraba por la presencia y la dirección de Jesús, pidiéndole que bendijera esas charlas e hiciera de ellas algo especial que él pudiera usar para su gloria. Súbitamente, sin preaviso, apareció un gran agujero delante de mí en la autopista. No pude evitarlo y di de lleno en él. La rueda delantera derecha quedó completamente destrozada. La trasera derecha tuvo daños significativos, formando una burbuja hinchada que podía reventar en cualquier momento. Pero yo solo tenía una rueda de repuesto. Me eché a un lado de la carretera. Eran las 2:30 de la noche y todas las tiendas de neumáticos estaban cerradas. Me pasé más de 1 hora cambiando la rueda trasera en un buen estado al hueco de la delantera derecha. Luego puse el neumático de repuesto y la rueda delantera menos dañada en la parte de atrás. Ahora podía conducir, pero a no más de 80 kilómetros por hora. De otro modo, el coche entero se vería zarandeado y reventaría la burbuja del neumático. Oraba sin cesar. Señor, necesito la confianza de saber que tú estás conmigo. Esto es la guerra. Satanás me está atacando. Necesito tu presencia y no puedo conducir con una rueda así sin ti. Necesito la confirmación de que me preservarás, me harás llegar a tiempo y bendecirás mis esfuerzos para servirte. ¿Debo quedarme aquí y renunciar o sigo conduciendo? ¿Cuál es tu voluntad? Mientras oraba, eché un vistazo al indicador de combustible. Mi coche tenía solo 1 año y era muy preciso. Podía recorrer 534 kilómetros con ese nivel de combustible, así que no tenía que parar a repostar. Pero, viajando a 80 kilómetros por hora, me sería imposible llegar a tiempo a la 3ABN, sin un milagro. Así que seguí dando tumbos con el coche sin dejar de orar. Señor, necesito saber que estás conmigo. 2 horas más tarde, el indicador del combustible decía que aún me quedaban 534 kilómetros de viaje. Qué extraño, me dije. Llevo 2 horas conduciendo y tengo la misma cantidad de combustible. Seguí arrastrando el auto y orando. Oraba por un viaje seguro, por mi presentación en Andrews y por la grabación en la 3ABN. Oraba por la revista Ministry, por todo su equipo, kilómetro a kilómetro, hora tras hora. El indicador de combustible aún informaba que podía hacer 534 kilómetros de viaje. Yo sabía que Jesús me estaba diciendo que Él se encontraba a mi lado,
Me di cuenta de que Satanás atacaba, pero Jesús convirtió su ataque en un milagro. Conduje durante la noche hasta llegar a la 3 ABN, a tiempo sin haber tenido que parar a repostar en ningún momento. Llegué solo media hora antes de empezar a hablar a las 8 de la mañana. Cuando concluí la grabación, reemplacé las 4 ruedas y las llantas dañadas. Solo cuando me puse en camino otra vez, carretera adelante, los números de mi indicador de combustible empezaron a descender lentamente. Las puertas del infierno. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en nuestra iglesia de Bucarest, experimentamos un reavivamiento y un crecimiento. Satanás se enfadó tanto que nos atacó duramente. Era la guerra. Yo aún solo era un estudiante. Había muchos miembros de la iglesia, muchas personas mayores y muchos líderes mejor informados y más involucrados en todo lo que pasó entonces. Nos enteramos de que el presidente de Rumanía estaba reconstruyendo esa sección de la ciudad. Nuestra iglesia, entre otros muchos edificios, pillaba en medio. Un día vino la policía y nos anunció: vamos a demoler esta iglesia. Cuando oramos todos, los dirigentes de la iglesia trataron de negociar, trataron de apelar. Seguramente Dios nos permitiría que esa iglesia vivificante, activa, vibrante y saludable fuera destruida. Recuerdo el día en que nos llegó la voz de que los bulldozers y una grúa se aproximaban al recinto. La mayoría de los miembros corrieron inmediatamente a la iglesia, incluidos Daniela y yo. Ella estaba entonces embarazada de nuestro primer hijo, Gabriel. Todos nos unimos para formar una cadena humana alrededor de los muros de nuestra iglesia. Sabíamos que los trabajadores del gobierno no atravesarían cuerpos humanos con su equipo de demolición. Llegó la policía y acordonó todo el perímetro de la iglesia. No nos arrestaron inmediatamente porque en los países vecinos se corrió la voz de que el gobierno demolía iglesias, incluidas las nuestras. Así que la prensa vino para cubrir la historia. Y como en otros países se conoció esta información, el gobierno no quiso quedar mal. El duelo dio comienzo. Mientras permaneciéramos alrededor de la iglesia, el personal de demolición no avanzaría. La policía, no obstante, sabía que no podríamos quedarnos allí para siempre. Nos rodearon, esperando que llegásemos a tener tanta hambre que nos rindiéramos. Los días iban pasando. Fueron días largos y duros, muy duros. De día y de noche permanecíamos delante de la iglesia. Los miembros del grupo hacíamos turno, uno formando una cerca humana alrededor de la iglesia y otros entrando a dormir, comer y orar juntos. Nos seguíamos animando unos a otros. ¿Por qué iba a permitir Dios que nuestra iglesia fuera destruida? Él había traído aquel reavivamiento. Seguramente no dejaría que lo truncara la policía, ni los equipos de demolición, ni cualquier otra cosa. Algunos de nosotros tuvieron que salir para ir a trabajar. La policía los dejaba salir, pero nunca volver a entrar. No sé cuántos días pasaron, pero cada día más de nuestros miembros necesitaban salir. La policía sabía que nos estábamos matando de hambre. Unos pocos de nuestros miembros se las arreglaron para introducir comida. Pixie y yo hablamos en privado sobre cómo podríamos hacerlo. Había un mercado cerca y ojalá pudiéramos salir y conseguir de algún modo traer alimento. Juntos debatimos un plan. Embardunamos nuestra ropa con algo de mugre para mezclarnos con los obreros de la construcción que trabajaban en un terreno contiguo. Cuando ellos salieron, nos mezclamos con ellos y salimos también. Una vez fuera, nos dirigimos al mercado y compramos buen número de sandías. Esa era la parte fácil. Al regresar a la iglesia, sabíamos que no había manera de escamotear las sandías a la policía. En lugar de ello, me aproximé hasta ellos e inicié una conversación. ¿Qué hacen ustedes aquí? Estamos rodeando a ese grupo de adventistas del séptimo día. Hay que demoler su iglesia. ¿Y qué hacen ellos? No salen. Son tosudos. Creen que Dios va a hacer algo por ellos. Bueno, dije, aquí tengo sandías. Tomen algunas. Mientras yo me dedicaba a entregar sandías a la policía, Pixie se coló por delante de ellos. Yo seguí conversando, mientras con el pie hacía rodar discretamente sandías, una por una, sobre el terreno de detrás hacia donde estaba Pixie, quien se las llevó a los miembros de la iglesia,
Hicimos eso unas cuantas veces. Bajo la zona del puente por donde pasábamos, los agentes de policía notaron que no éramos parte de los obreros que venían a demoler la iglesia. Rápidamente se dieron cuenta de lo que nos traíamos entre manos. Sin embargo, decidieron hacer la vista gorda. Uno de ellos dijo: algunos de nosotros no queremos demoler vuestra iglesia, pero es nuestro trabajo. Sabemos que tratáis de llevar algo de comida a las personas que están dentro, pero eso a nosotros no nos importa. En los días siguientes, Pixie y yo repetimos nuestros viajes trayendo de vuelta pan, tomates, pepinos, pimientos, bebidas y galletas, también chocolate. La tensión del duelo alcanzó un nivel tan alto y la prensa internacional se hizo eco tan desfavorablemente de la historia, que incluso el presidente Ceausescu llegó a valorar la situación desde la distancia y ordenó que la demolición debía seguir adelante sin importar el coste. Pronto, la grúa empezó a golpear el edificio de su gigantesca bola de acero. El ruido de las vigas quebrándose y de enormes piezas de los muros cayendo resultaban tremendo. El director del coro, un hombre maravilloso, pidió al coro que cantase un himno más antes de que el edificio se derrumbase. Cantamos Mi Jerusalén. Los hermanos lloraban y oraban. Polvos y escombros llovieron en torno a nosotros. La policía entró, gritando y maldiciendo, y nos empujaron hacia un lado, pero permanecimos allí hasta que no había ningún edificio más detrás de nosotros. Nunca olvidaré la enorme pila de escombros. De esa manera nuestra iglesia desapareció. ¿Por qué lo permitió Dios? Después del revivimiento de los últimos años, después de tantos días difíciles resistiendo frente al equipo de demolición ante la expectación de todo el país, incluso de buena parte del mundo, ¿por qué permitió Dios esa destrucción? El pastor nos dijo: si Dios ha permitido esto, es porque tiene un plan. Necesitamos seguir orando. Y justo entonces, nuestra iglesia entera le declaró la guerra a Satanás. Dijimos: vamos a seguir orando, vamos a pedirle a Dios que nos dé más iglesias en lugar de solo esta. Durante los meses siguientes, muchas personas oraron, algunos por la mañana, otros más tarde a lo largo del día. El Espíritu Santo empezó a moverse aún más que antes. ¿Sabes lo que sucedió? Primero, que los miembros de la iglesia encontraron un terreno, levantaron una tienda y celebraban reuniones todos los sábados. Nuestra congregación empezó a crecer y lo hizo de manera tan desbordante que nos partimos en 2 congregaciones. Y la dirección donde primero levantamos una tienda y más tarde edificamos una bonita iglesia era Calle Victoriosa 777. La iglesia continuó orando y creciendo. Construimos otro local de reuniones y Dios hizo surgir 4 iglesias nuevas de una iglesia demolida. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Mateo 16:18. A Dios le encanta una iglesia que ora. Resumen: todo lo que hagamos debemos empezar con oración y mantenernos inmersos en la oración. Demasiado a menudo nos desesperamos con la oración porque queremos respuestas instantáneas, pero las respuestas a la oración son un proceso. Mientras seguimos orando, Dios sigue trabajando. Muchas veces Dios no permite orar más para que aprendamos a valorar más aquello por lo que oramos. Cuando más oramos, más aprendemos a orar. El crecimiento espiritual no es un hecho puntual. No crecemos espiritualmente en un solo día. Crecemos todos los días mientras vivimos. Para disfrutar y compartir más mensajes de esperanza, búsquenos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify como Adventistas Huesca. Que Dios los bendiga.